Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis pensamientos, mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, estíbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en una propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y le enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Amén. Gracias, Raulito, por leer la palabra. Hermanos, queremos saludarlos a todos ustedes con mucha alegría de estar reunidos nuevamente un domingo más para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Yo estoy feliz aquí en mi casa con Raulito, que me está acompañando en esta oportunidad para leerles la palabra que nunca vuelve vacía, siempre es de mucho provecho para nuestro corazón. Así que vamos a orar para comenzar esta reunión, esta poderosa reunión en que nos acercamos al Señor para llevar toda nuestra gratitud y también para exaltarlo, ¿verdad? Gracias, Señor, te damos porque tú nos permites reunirnos, Señor, porque tú nos has dado este día para ponerlo ante ti y para pensar todo el día en ti, para dedicarlo a ti, para andar en tus caminos. Has hecho nuestra vida, Señor, para eso, para andar en tus caminos, pero has elegido este día, Señor, especialmente para que nosotros podamos reunirnos, aunque sea en forma virtual, como lo estamos haciendo ahora. Extrañamos mucho poder estar todos juntos, alabarte y exaltar tu nombre juntos, pero gracias porque también nos das esta posibilidad. Gracias, Señor, porque tú nos has sostenido hasta aquí, porque tu mano poderosa, tu mano sanadora ha estado puesta, Señor, sobre nosotros. Tú has sido refugio para nosotros y nos has librado de todo mal. Y también, Señor, has sido tan fiel en las finanzas, nada nos ha faltado en nuestro hogar, ni del trabajo, ni nada que llevar a nuestras mesas. Por lo tanto, Señor, es solamente gratitud que hay en nuestro corazón ahora. Y gracias, Padre Santo, por cada uno de los que están en esta hora conectados. Los bendigo en tu nombre y pido que tu palabra, Señor, pueda penetrar en sus corazones y pueda hacerse vida también. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El libro de Éxodos, capítulo 15, verso 2, dice: El Señor es mi fortaleza y mi cántico. El Señor es mi salvación. Él es mi Dios y le alabaré. Es Él, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. En el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 15, verso 11, dice también: ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, santo y magnífico, que realizas maravillosas hazañas y llevas a cabo sorprendentes prodigios? Con estas palabras tan hermosas de exaltación a nuestro Dios, les invito a que escuchemos, alabemos junto al ministerio de adoración que se ha preparado, como siempre, para poder llevarnos
a nosotros, a nuestros hogares, para alabar a nuestro Señor. No sé cómo lo hace usted en su casa, si solo escucha o si nos acompaña cantando también. Espero que así sea. Pronto tengamos esperanza, tengamos fe en que pronto nos vamos a reunir para estar todos juntos presencialmente, escuchar nuestras voces y alabar a nuestro Señor. Alabemos a nuestro Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. De los cielos aunque se ve, su riqueza abandonó y el Hijo de Dios nos rescató. De las calles celestiales, la brutal y dura cruz, vino Cristo y con su sangre vida dio. Salvante amor, amor que nunca cesa.
este mundo se acercó y a la muerte fue Cristo el Señor. Yo perdido Él encontróme, con su sangre me lavó y me dio la paz que el mundo rechazó. Salvante amor, amor que nunca cesa. Salvante amor, amor tan inmortal. Lo cantará mi alma por los siglos, radiante unida al coro celestial. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar y
Qué grato es poder alabar y exaltar a nuestro Dios, ¿verdad? Es muy grato. Yo sé que lo hacemos todos los días. Desde que nos levantamos, seguramente cada uno de nosotros lleva en nuestros labios, en nuestro corazón, una alabanza especial para el Señor. Eh, Voy a leerles otra porción de la palabra que está en Isaías capítulo 55, versos 10 y 11, y dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Amén. Gloria a ti, Señor, por esta palabra. Y meditando en esta palabra, vamos a ir a escuchar lo que Dios tiene preparado para decirnos en esta mañana. Bendecimos al siervo que trae su palabra y rogamos al Señor que lo use grandemente para beneficio de Él y de cada uno de nosotros. Amén. Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Qué alegría para mí estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Quiero dar gracias públicas al pastor Gerson Gárate por la generosidad de compartir la palabra con nosotros durante todo el tiempo en que estuve con licencia médica. Pero ya estamos de vuelta y para mí por lo menos es un gozo, usted sabe, poder predicar la palabra y hacerlo con alegría y buscar en esta palabra lo que Dios tiene para mí. El pastor Gerson me dejó un gran desafío, no solamente por la manera en que él enseña, por lo práctico que es, y lo profundo también que él es. Es una persona con muchos estudios en teología y con muchos años de ministerio también, sino que además él tiene la gracia de la síntesis, ¿no es cierto? Y él es capaz de decir muchas cosas en 20, 25 minutos. Voy a aceptar ese desafío y voy a ver si logro acercarme en algo a aquel desafío en tiempo. ¿Sí? Espero poder en ese sentido aprender de él. Así que para comenzar vamos a retomar la predicación, el trabajo que hemos venido realizando en Juan, en el Evangelio de Juan. Terminamos todo el capítulo 1 y vamos a comenzar el 2 cuando comenzó mi licencia, así es que vamos a mirar el capítulo 2 nuevamente completo, pero esta vez voy a hacerlo todo junto, voy a rescatar solamente 3 puntos de todo el capítulo para ustedes. Pero déjenme comenzar con el capítulo 20, para que no olvidemos todo lo que está escrito, para que usted no olvide todo lo que el texto nos está contando. Juan, capítulo 20, versos 30 y 31 dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sabe? Nunca debemos olvidar para qué, el motivo de por qué se escribe el Evangelio de Juan. Porque cuando usted lee el Evangelio y reflexiona en él en razón de esto, es decir, para creer en que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo tengamos vida eterna, entonces la palabra, todo lo que hemos compartido va a ir teniendo sentido, va a ir teniendo perspectiva y no va a ser un relato suelto. Usted ya sabe que a diferencia de los evangelios, del resto de los evangelios que son sinópticos, que son históricos, ¿no es cierto? Este evangelio tiene esta característica, que entregarnos elementos para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios y quién es este Hijo de Dios en su carácter, en su forma, en su manera de ser. Y hoy día vamos a descubrir en el capítulo 2, en el capítulo 2 de Juan, al menos 3 elementos que hablan de quién es Jesús, de su carácter y de lo que va a ser su ministerio.
y vamos a revisarlos rápidamente en este día. Así que le invito a que abra su Biblia, Juan capítulo 2, y el primer punto de mi mensaje está aquí en las bodas de Caná. Dice así la palabra: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme a los ritos de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Pero Jesús le dijo llenar estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba, y entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua, ella vino sin saber de dónde venía, aunque lo sabían los sirvientes. Fíjese, los sirvientes, no los apóstoles, no los discípulos hicieron esto para que nadie dijera que pudiera haber habido trampa allí, que habían sacado el agua. Llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Mire qué interesante el versículo. Ahí estamos en las bodas de Caná y dice que es el principio de la señal. Y voy a decir al tiro algo. Juan nombra solamente 7 milagros de Jesús. Y en ninguno les llama milagros, sino que les llama señales. Porque él lo que quería mostrar, recuerdo lo que leí al principio, que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo, ¿no es cierto?, tuviéramos vida eterna. Por lo tanto, a él no le interesaba mostrar el milagro como un hecho maravilloso sobrenatural, sino que tenía que ver siempre con un propósito de enseñanza respecto de quién era Jesús, del carácter de Jesús. Para la anécdota nomás, para los que les gusta este capítulo y hacen siempre broma, quiero decirle que cada una de esas tinajas, ¿no es cierto?, era de 100 litros, ¿ya? Por lo tanto, para el final de la boda tenían 700 litros de vino. Interesante eso, la boda duraban varios días y se invitaba a mucha gente, no solamente a la familia, sino que al pueblo. Así es que eran grandes celebraciones. Y me gustaría decir muchas cosas de este texto, de verdad, hay mucho que decir, pero me voy a quedar solamente centrado en la enseñanza que quiero tener para ustedes en el día de hoy. Y es en el diálogo que se produce entre Jesús y su madre. Y cuando fueron invitados a esta boda, faltando el vino, la madre, María, ¿no es cierto?, le dijo: no tienen vino. Le dice a Jesús. Y el Señor le dice a ella: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Para nosotros la palabra mujer aquí suena muy fuerte, pero quiero decir que no es una falta de respeto, no la está ofendiendo ni tratando mal, ¿sí? En el contexto judío es algo así como señora, mi señora madre, ¿ya? Es una palabra de respeto. Para nosotros mujer suena despectivo y fuerte, pero cuidado, en el contexto griego la expresión no tiene nada de eso, sino que muy por el contrario, una palabra de respeto hacia su madre. Mire lo interesante. La primera frase dice: ¿qué tienes conmigo? Esa frase, tal cual está ahí, la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento en una o dos oportunidades, cuando se enfrentaba los hijos de Dios o los hijos de Israel contra los adversarios, contra los seguidores de Baal. La vamos a encontrar en el Nuevo Testamento varias veces, no recuerdo, no había anotado por ahí el número 5 o 7 veces, cuando se enfrentan con demonios. Es la misma frase: ¿qué tienen conmigo? Y en este caso la pone con María de manera especial. La pone con respeto. ¿Qué tienes conmigo?
mi señora madre, ¿qué tienes conmigo? María estaba clara, usted conoce el resto de los relatos, ella guardaba todos los eventos en su corazón de lo que estaba pasando, sabía exactamente quién era Jesús. Y ella en algún momento, ella quiso, perdóneme la expresión, pautear a Jesús. Es aquí, y por eso este es el principio del ministerio del Señor Jesús, cuando Él pone las reglas claras para Él y para su familia y para sus discípulos que estaban con Él en ese momento. Por eso los mencionan en el principio, dice que fueron invitados a la boda, ¿no es cierto? Y al final los menciona, ¿quiénes fueron invitados a la boda? María, los discípulos y sus hermanos, ¿ya? Y estuvieron allí. Y dice que entonces pone las cosas claras. Había iniciado el ministerio. Él ya había pasado las experiencias anteriores del bautismo, todo eso había sido solo, pero ahora ya comenzaba a hacerse, iba a comenzar su ministerio como tal. Y entonces la confronta. Y la confronta para decir, ¿sabes qué? Lo que viene de ahora en adelante tiene que ver necesariamente, ¿no es cierto?, con mi labor como hijo de Dios. Y ya, vamos a decirlo de esta manera, vamos a romper este vínculo de tierra, aunque nunca dejó de hacerlo, para, para, que, para que podamos continuar con nuestra labor. Le dice, aún no ha venido mi hora. ¿Cuál hora? La de precisamente presentarse y darse a conocer como el Hijo de Dios. Su madre, María, entiende plenamente esta situación. Y entonces les dice a los que les servían, haced todo lo que os dijere. ¿Sabe? Este texto, la enseñanza profunda, el hecho teológico que hay en este texto, es resaltar la preeminencia de Jesús sobre su creación, sobre nosotros. Él está sobre nosotros. Él está arriba de nosotros. Nos gusta mucho la figura del Jesús amigo, del Jesús compañero, lo he repetido varias veces. Y está bien porque Él quiere estar al lado nuestro. Él dijo, vosotros sois mis amigos, ¿no es cierto? Ya no soy mis siervos porque saben lo que yo estoy haciendo. Él nos pone a su lado, pero Él nos pone a su lado. Él nos levanta. Es a causa de Él que podemos estar cerca y somos coherederos de lo que implica la vida eterna. Pero por la obra de Él, no por nosotros, no por lo que yo quiera, no por lo que yo quiera hacer, no por lo que yo quiera decir, no por mis propias capacidades, sino por la obra maravillosa de Jesús. Jesús está sobre cada uno de nosotros, está sobre nuestras vidas. Por eso hablamos de la preeminencia, ¿no es cierto?, de Jesús sobre cada una de nuestras vidas. Agrega un detalle anecdótico. Dice que es, es el primer milagro. Para que nadie diga que antes hizo milagro en la adolescencia, en la niñez, como dicen algunos libros apócrifos y mentirosos. Este es el primero. Aquí comienza su ministerio. Y él comienza planteando, ¿no es cierto?, que él estaba sobre la creación humana. Y venía a cumplir el ministerio del Señor su Padre. Y él hace el milagro. Él consiente el deseo de su madre, pero le pone las cosas claras. Y entonces pone este primer milagro o esta primera señal, ¿no es cierto?, de calidad. A mí me gusta de este texto porque me gusta sentir que pensar que el primer milagro de Jesús es en la cotidianidad de la vida familiar. Jesús al interior de nuestra vida, como el invitado permanente, preeminente sobre nosotros, que bendice a nuestras necesidades. Amado, la primera pregunta que tengo para ti esta tarde o esta mañana es,
¿Qué lugar ocupa Jesús? ¿Está por sobre todo en el seno de nuestro hogar? ¿Le damos el lugar que a Él le corresponde? Espero que así sea. Segundo elemento que aparece acá en el texto. Aparece a partir del versículo 13 y hasta el versículo 17. Dice, y estaba cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y entonces acordaron sus discípulos que escrito está, el celo de tu casa me consume. El segundo elemento en este carácter de Cristo al iniciar su ministerio. El primero, que Él es preeminente sobre su creación, sobre todo. Él está sobre todo. Lo segundo, el Señor en esta purificación del celo, del templo, es interesante. El azote de cuerdas es como que hizo un látigo, ¿ya? Algunos dicen también que pudiera significar que jugó con el látigo. No ejerció violencia, no es que haya agarrado a correazo a la gente allí que estaba, salvo que desarma las mesas de los cambistas. La gente venía con su moneda de origen, ¿no es cierto? Y ellos se sentaban en la orilla para darle las monedas que se usaban allí en Jerusalén, hacer el cambio de las divisas. El problema es que cobraban y se aprovechaban de la gente y que no tenía más opciones. El celo de tu casa me consume. ¿Estaría hablando del templo? Cuando dice el celo de tu casa me consume, ¿estaba hablando del templo? Por supuesto que no, mi hermano. Se habían construido ya era el tercer templo. Así que no era el lugar propiamente tal. ¿Qué era? ¿Qué implica o qué significaba esto que el celo de tu casa me consume? Pues bien, ¿no es cierto? Lo que encontramos desde cuando el Señor envía el arca en medio del pueblo, que es el lugar del encuentro, es el lugar de la adoración, es el lugar de la comunión hasta ese momento. Después de Jesús tenemos aún oportunidades mucho más maravillosas porque nosotros nos convertimos en el templo del Espíritu Santo y podemos tener una comunión y una intimidad íntima, personal, perfecta con el Padre. Pero hasta ese tiempo no había un lugar físico donde encontrarse con Jesús, con Dios cada día, donde encontrarse en comunión, donde ofrendar, donde pedir perdón por nuestros pecados. Y el texto sagrado en el Antiguo Testamento dice que todos tenían que era necesario el derramamiento de la sangre del Cordero Inocente. Usted sabe bien el relato, dice, y cuando tú no tengas plata para nada, eres el más pobre, dice, entregarás al menos 2 palomitas. Aunque sea eso, lo más mínimo, la expresión más sencilla de tu ofrenda, pero que sea un acto de reconciliación, de confesión, de intimidad, de comunión, de cercanía con tu Padre Celestial. Y es a eso a lo que el Señor, ese es el celo del Señor en este texto. En el verso dice, en el versículo 16, dijo, a los que vendían las palomas, a los que vendían lo más, la posibilidad más mínima de que el más pobre y menesteroso pudiera también tener este acto de comunión que había sido puesto en la palabra de Dios para que pudiera reconciliarse, para que pudiera tener perdón de pecado, para que entregara ofrenda, para que estuviera una comunión íntima con el Padre, un encuentro con el Padre Celestial. Él dice, entonces quiten esto de aquí, no hagan comercio. Por favor, no hagan comercio de lo que implica la comunión con el Padre. No hagan comercio de lo que implica la intimidad con Dios. No haga comercio de la adoración personal, ¿no es cierto?, que hay con el Padre Celestial. Sí, amados míos, la adoración a Dios no puede tener obstáculos de los mercaderes, ¿no es cierto?, que han surgido. Hay mercaderes no solamente de lo económico que claramente hay en el día de hoy con mensajes como en la teología de la prosperidad y otros tantos. Pero también hay aquellos que abusan, ¿no es cierto?, de la experiencia espiritual, de que
Las personas creen ciegamente en hacer cosas, en sentir o dejarse llevar por emociones mal guiadas y mal enseñadas, por, eh, por permitir o por dejar, ¿no es cierto?, que haya superficialidad en la entrega de la adoración personal, ¿sí? En lugar de llevar a una adoración íntima, profunda. Usted y yo, mi amado hermano, y la iglesia como un todo debe ser un facilitador para que cada uno de los que cruce las puertas de nuestros templos, hoy día no están cerradas, pero es la figura para hablarnos, ¿no es cierto?, de que se acerca para buscar del Señor, en lugar de poner obstáculos, de ser mercaderes de aquella experiencia, seamos facilitadores de esta experiencia para que la gente se encuentre y adore y honre el nombre del Señor. No mercaderes, no buscando el provecho, el provecho mezquino en favor nuestro, sino muy por el contrario, pudiendo y buscando que cada persona pudiera tener la posibilidad maravillosa de encontrar al Señor. Cuando usted comenta mal, cuando usted habla de su iglesia, sobre todo con aquella gente que no son de la iglesia, cuando usted habla de manera despectiva de algún hermano de la congregación, cuando usted genera situaciones complejas para que la gente pueda buscar el rostro del Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Yo ya no voy a la iglesia porque tal o cual persona me hizo o me dijo. A veces simplemente no me miró, no me saludó. Y entonces dice, nos hemos convertido en obstáculo, y el Señor dice, oh, mejor te ataras una piedra de molino y te tiraras al fondo del mar, que hicieras caer a uno de estos más pequeños. Por eso el Señor dice que lo consume el celo por su casa. ¿Por su casa? ¿Por el templo físico? Por supuesto que no. Por lo que implica su casa, por lo que implica el encuentro, la adoración, la intimidad que se produce cuando usted y yo adoramos, ofrendamos a Dios como actos de adoración, cuando nos encontramos con el Padre de manera comunitaria, como era este caso, en medio de la fiesta. Cuando hacemos comunidad de fe, y esta experiencia, ¿sí?, le ponemos obstáculos para que otros lo hagan. Y busco solo mi propio beneficio. Busco solo mi propio placer. O hago valer mi opinión. Tercera cosa. Versículos del 18 al 22. Y dice así: los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Mire, vamos a encontrarnos en el relato de Juan muchas veces en que dice que la gente creyó. Y vamos a ir descubriendo que estos creer, que se traduce aquí en nuestra Biblia, tenían diferentes connotaciones. No era el concepto de creer en Jesús como nosotros lo entendemos en el día de hoy. Lo vamos a ir aclarando cada vez que aparezca, ¿sí? Y aquí había algo especial. Ya tenemos que confiar en la preeminencia de Jesús por sobre todo, esa es parte de su carácter. Lo segundo, su celo, para que cada uno pueda tener una correcta adoración al nombre de Dios y una perfecta comunión con el Padre Celestial. Y en tercer lugar, nos habla, ¿no es cierto?, de
de la destrucción del cuerpo. Y usted mira, pastor, ¿y qué tiene que ver esto con lo anterior? Mire, lo interesante aquí son las palabras de Jesús. Dice que Él promete que iba a ocurrir algo. Y le habla a los judíos, le dice, en 3 días yo puedo destruir, danos señales. Y dice, porque obviamente esto causó un alboroto, ¿no es cierto? Y dijo, danos señales de por qué estás haciendo esto, de quién te crees tú para llegar y venir a hacer esto acá en el templo. Y el Señor le dijo, destruye este templo y en 3 días lo construyo. Y dice, hablaba de su propio cuerpo. El versículo 22 es el que importa aquí. Dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cuando el Señor resucitó. Mira lo importante. El Señor nos habla y nos ha hablado por mucho tiempo a través de su palabra. Día tras día, semana tras semana, todos los días nos habla a través de su palabra. Y muchas de ellas la tomamos y la dejamos pasar. Y tal como decía el verso 30, ¿no es cierto?, del capítulo 20, si escribiéramos todo lo que hemos dicho, o todo lo que Jesús hizo, serían libros que no alcanzarían la tierra para escribirse. Por tanto, es mucho lo que el Señor ha hablado, habló en su tiempo, y es mucho lo que el Señor ha hablado a través de nuestras vidas. ¿Cuántos mensajes? ¿En cuántos estudios? ¿En cuántos tiempos? ¿En cuántos talleres tú has estado en toda tu vida? En algunos casos, cientos. Sin embargo, ¿no es cierto? Pareciera que ¿de qué vale la pena seguir estudiando? ¿Hay algo nuevo que yo pueda aprender? ¿Hay algo que yo tenga que saber que no lo sepa? ¿Sabes? La formación de la vida cristiana va teniendo valor en lo que decía el versículo 22. Y dice, cuando resucitó, es decir, 3 años después, sus discípulos se acordaron de estas palabras. Y entonces, recién, creyeron a las Escrituras y la palabra que Jesús les había dicho. Acompáñame a Juan capítulo 14. En el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El versículo 23 dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama y mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Pero fíjate en el 26 lo que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sabes? La tercera enseñanza de este capítulo 2 para ti es el valor de la palabra de Dios. Aunque nos parezca fuera de contexto, aunque nos parezca que no tiene sentido, en ese momento para los discípulos, ¿no es cierto?, no tuvo ningún sentido. Destruiré este cuerpo y en 3 días, o sea, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Lo quedaron mirando. Y aunque lo apoyaron, estaban de atrás calladitos nomás. ¿Qué está diciendo? Los judíos le dijeron, ¿cómo este templo se ha construido en 46 años y todavía no hemos logrado avanzar ni lo hemos logrado terminar? Y los demás decían, parece que él no sabía de esto. Tal vez Jesús no tenía muy claro cómo era la historia del templo. ¿Cuánta gente se necesitaría para construir el templo en 3 días? ¿Cuánto dinero? ¿Se acuerda cuando le dice den de comer a los pobres ahí en el desierto? Y dice, Señor, son muchos, ni con toda la plata que tengamos. Su razonamiento era tan concreto y tan materialista y tan de este mundo, sin entender la perspectiva divina de las palabras del Señor Jesús. Hasta que llega el momento adecuado. Y entonces, dice, cuando el Señor resucita, se recuerda de las palabras del Señor.
y le hacen sentido. El capítulo 14 dice que el Señor vendrá y morará en nosotros a través de la figura del Espíritu Santo o de la persona del Espíritu Santo. Y que si amamos al Señor vamos a guardar su palabra, a atesorarla, a escucharla, a tenerla, a hacerla nuestra. Y entonces dice, esta palabra, el Espíritu Santo nos la recordará llegado el momento, cuando haga sentido a mi vida. El drama que tenemos y la pregunta que tengo yo es que el Espíritu Santo tiene algo que recordarte. ¿Hay algo dentro de tu mente, de tu corazón, que el Espíritu Santo tenga que recordarte? Porque sabes que a veces nos acercamos, escuchamos la palabra del Señor Jesús, pero estamos más atentos de cualquier cosa. De si está muy largo el sermón, si está muy corto, tratando de leer de qué libros están detrás, haciendo comentarios de las figuras que están arriba, si me moví para un lado, si el predicador se movió, si tenía corbata, si no tenía corbata, si se equivocó en una palabra, en mi caso si me pongo tartamudo, ¿no es cierto? Preocupado de cualquier cosa, menos de atesorar la palabra, de escucharla. Ni siquiera para que tenga sentido en tu presente. Pero si la atesoras en tu corazón, el texto dice que el Espíritu Santo te ayudará a recordarla. ¿Cuándo? Cuando esa palabra sea necesaria en tu vida. En muchas ocasiones la palabra nos habla de inmediato. En muchas ocasiones la palabra nos confronta en el momento. En muchas ocasiones la palabra nos hace mirarnos en un espejo y corregir acciones y conductas. En otras tantas ocasiones esa palabra queda atesorada hasta que el Espíritu Santo nos confronta en alguna situación de vida y esa palabra tiene valor en nosotros y la recuerda. Creo que la mayor función del Espíritu Santo es recordarnos la palabra, la enseñanza de Jesús en nuestras vidas, en el momento adecuado. Déjame concluir la palabra y el mensaje del día de hoy. Te hablé de 3 conceptos teológicos más o menos profundos, pero que lo hemos mirado solamente para mencionarlos, del capítulo 2, que hablan del carácter, de quién era Cristo y de lo que iba a ser su ministerio. Primero, la preeminencia de Cristo. A Él hay que escucharlo, a Él hay que obedecer, a Él hay que mirar, hay que hacer, como dice María, todo lo que Él nos diga, mi amado hermano, todo lo que el Señor nos señale. Es necesario que tú conozcas, que aprendas a escuchar la voz del Señor, que te pongas en las manos de Dios a través de la oración, de la intermediación delante del Señor, para que puedas saber lo que Dios quiere que hacer, porque Dios quiere hacer señales para que crean que Él es el Hijo de Dios. Y quiere que tú seas parte de esta experiencia. Pero tienes que escuchar la voz de Dios para hacer la voluntad del Señor. Segundo, el celo de Jesús por la comunión con el Padre. Amado hermano, donde tú y yo no podemos ser obstáculos para que otros puedan tener comunión. A veces nos queremos levantar porque tenemos la razón, porque así es lo correcto. Nos levantamos dogmáticos, nos levantamos intransigentes. Nos levantamos faltos de amor por el más débil, para que pueda tener, ¿no es cierto?, comunión con el Padre. El pastor Gerson nos invitó durante las 4 predicaciones a hablarnos de los encuentros con Jesús. Cada encuentro nos enseñó, nos habló, ¿no es cierto?, del valor, de la posibilidad de encontrarnos. Me gustó el de los amigos. Ser un facilitador para que otro reciba de la gracia del Padre y no un obstáculo en aquella jornada. Y en tercer lugar, guardar, atesorar la palabra de Jesús para el momento, ¿no es cierto?, en que la necesitemos en nuestras vidas y el Espíritu Santo nos la recuerde. Llegará ese día.
Pero para eso tú tienes que tener el valor, la humildad de escuchar la palabra de Dios, aunque no la entiendas, aunque no tenga sentido. Pero pon tus sentidos, tus oídos espirituales atentos a cada palabra de Dios, a cada voz del Señor que se entrega, aunque no te haga sentido, porque llegará el momento en que te acordarás y tendrá sentido, y dice el texto, y creerás. Tu fe se afirmará, se confirmará, porque la palabra de Dios se hizo vida en tu vida. Que Dios nos bendiga, mis amados. Una linda semana. Doy gracias a Dios por el placer de volver a exponer su palabra junto a usted. Que el Señor nos acompañe en este caminar y que el Señor nos regale una semana llena de bendición, de gloria a su nombre y de aprendizaje de su palabra. Amén y amén. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu
al estar en tu presencia, a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Bien, Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22, dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Y Lucas 11, 28, dichoso más bien, dice. Contestó Jesús: los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Dichoso más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Así que nos invita a que no solamente seamos oidores, sino que también podamos poner en práctica lo que Él nos ha hablado en este día. Hemos llegado al final de nuestro hermoso, poderoso y maravilloso culto, pero antes de despedirme y de que oremos, quisiera saludar a todos los papás de nuestra congregación, a todos los papitos. Es un día muy especial el que celebremos a los que tenemos vivos nuestros papás. Yo ya lo hice ayer porque quería tener un poquito más de tiempo con él. También yo creo que es un día un poco triste quizás para aquellos que ya no tienen a sus papás al lado, pero de todas maneras podemos recordarlos con cariño, ¿verdad? Así que bendecimos a todos los papitos de nuestra congregación y bueno, pedimos al Señor que los siga cuidando, bendiciendo y que los libre de toda enfermedad y que puedan tener un lindo día. Y yo quiero dejarles a ustedes una grabación donde mi papá los está saludando y va a decir algunos versículos de la palabra que él aprendió de memoria. Así que vamos a orar ahora y después, para terminar, cuando termine el culto, vamos a escuchar a mi papá que los va a saludar, ¿ya? Esto es para todos los papitos igual. Oremos para despedirnos. Gracias, Señor, te damos porque ha sido maravilloso poder celebrar este día, celebrarte a ti, Señor, principalmente porque tú eres nuestro Dios, te reconocemos como tal y darte mil gracias por todo lo que haces, por todo lo que estás trabajando, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, porque hemos visto tu mano poderosa en nuestra existencia, porque como dice tu palabra, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado. Y podemos, Señor, testificar a otros de lo maravilloso que es ser tus hijos. Gracias, Padre. Bendecimos al siervo que trajo tu palabra, a los hermanos que tuvieron la bendición también de llevar las alabanzas, y a todo aquel, Señor, que trabaja en tu obra también lo bendecimos. Gracias. Oramos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Los dejo a todos también invitados a que el próximo miércoles nos podamos juntar a orar, a interceder por otros. Así es que no se pierda todos los miércoles a las 8 nuestro culto de oración. Nos vemos, hermanos. El Señor le bendiga. Les saludo, hermanos, en nombre del Señor, exhortándolo con las mismas palabras que exhortó Pablo a los filipenses en el capítulo 2, versículo del 5 al 11. Con ese versículo, saludos, hermanos, y les deseo muchas felicidades. La exhortación era de que eran los filipenses tener el mismo sentir que había en Cristo Jesús.
que siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. A Jesús seguiré, pongo en él